Este es mi compañero, Gustavo Llorens. Gus, encantado. Me alegro de que esté bien. Podría haber sido mucho peor, ¿eh? Se lo digo por experiencia. Que veo mucho accidente. Y tratándose de usted, pues más. Quiero decir que me alegro más. De que esté bien. Ya está, ya lo tengo reducido. ¡Eh! ¡Alto ahí! No podemos hacer la vista gorda por una vez. Va contra el reglamento. Ya, pero lo está pasando mal. Ha dejado en coma a una chica, si eso no es suficiente como para que... Ya, pero ese no es el caso. Tú olvides el asunto y yo te hago una guardia. ¿Y tú no has pensado salir de aquí? Bueno, no es fácil. Está Laura, mi novia. Y claro, eso tira mucho. Además, la tuba es un instrumento, no sé, especial, ¿no? ¿Cuánta gente se levanta por la mañana pensando, mira, hoy me gustaría ver un concierto de tuba? Así que me hice municipal. Sueldo fijo, 14 pagas. Que hoy en día, tal y como está el patio, Laura trabaja en una ONG de estas de ayuda a inmigrantes y eso. Total, que yo pondré un sueldo fijo y ella la vocación. ¿Quieres a tu novia? Claro. Vamos a casarnos. Bueno, ella no lo sabe todavía. O sea, quiero decir que no se lo he pedido todavía. ¿Por qué no tocas algo? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Eh? No. No, no. Ya está bien de dar por culo, ¿no? Pero se puede saber qué pasa. Vete a tocar el trombón a tu puta casa. ¿Pero qué trombón? ¿Eh? ¿Qué trombón? No pares y llamo a la policía. Ah, ¿sí? ¿A la policía? Aquí queremos dormir. ¿Dormir? ¡Ah! ¡Qué valor! Todas las noches la misma jarana. Lo que no sé es ni cómo aguantan las patas. ¿Qué patas? ¿Qué patas van a ser? Las de la cama y los muebles y el suelo y todo. Ah, y el bidé. Sí, el bidé. Estoy hasta el mismísimo moño de ver tanta chica para arriba y tanta chica para abajo. Dale que te pego toda la noche hasta las tantas. Pues ya está aquí la policía. ¡Hostia! ¡Y es poli! No, espera. Que el ignorante se dice que va a llamar a la policía. Mira, ya le he ahorrado la llamada. Tú lo que eres es un payaso. Bueno, eso te fíjate. Y encima el niñato es poli. Además de tú no, poli. ¿Tú no? ¿Pero que tú no? ¡Sinvergüenzas! ¡Maleantes! No, hombre, que no, que están insultando a la autoridad. Autoridad por los cojones. ¡Delincuentes! Armando jaleo con el puto trombón a las 3 de la mañana, hombre. ¡No es un trombón, animal! ¡Anarquistas! ¡Masones! Que no se me hinchen los pedotos y coja y me vaya a ver a la alcaldesa que es amiga de un primo mío y le cuente todo esto. ¡Te vas a cagar! Ya de vuelta, en el sur de Australia hubo un temporal de la hostia. Los cuerpos no se llegaron a encontrar. Imagino que eso es lo más jodido. Uno debe albergar esperanzas de... En fin, ya sabes. Incendio en dique de Levante. Acusan todas las dotaciones. Repito. Incendio en dique de Levante. Sí, lo estoy viendo. Aquí patrulla zona 1. Estoy en el muelle norte. Me dirijo al dique de Levante.
Laura y yo lo hemos dejado. Tenía ganas de contártelo. Quedármelo para mí, pues es peor. Que los amigos están para algo, ¿verdad? Para ayudarse. Para escucharse. ¿Y sabes qué? Que la pasta que tenía guardada para la boda me la voy a gastar yo solito. Me voy de viaje de bodas, pero sin boda, ¿qué coño? Una semanita a Londres, a ver buen jazz. Hay que pasar página, ¿verdad?